Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar con las características de los seres vivos. La unidad se llama La interacción y la diversidad en los sistemas biológicos, así que vamos a seguir trabajando con el concepto de sistema. En la primera unidad vimos al universo como sistema aislado y a todos sus componentes. En la segunda unidad trabajamos con sistemas materiales y en la tercera, cuando trabajamos energía, vimos que esos sistemas sufrían transformaciones y transferencias de energía. Ahora vamos a trabajar justamente con los sistemas biológicos y vamos a arrancar con las características de estos sistemas. ¿Cómo podríamos definir a un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Bueno, justamente los seres vivos son tan diversos que resulta muy complejo poder reunir en una definición a todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Estoy leyendo lo que está escrito. Así que en lugar de definirlos, lo que vamos a hacer es analizar cada una de las características que estos seres vivos tienen en común y que los diferencian de los seres que no tienen vida o de los seres inertes. ¿Sí? Así que en lugar de definirlos, vamos a enumerar todas las características que son propias de estos seres vivos. Vamos a arrancar a analizar cada una de ellas. La primera es que los seres vivos están formados por una o más células. ¿Qué es una célula? Es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo. ¿Esto qué significa? Que sea la unidad básica es que todos los seres vivos tienen al menos una célula. Que sea la unidad funcional significa que todas las funciones van a ocurrir dentro de estas células. Y que sea estructural es que estas células van a formar las estructuras de estos seres vivos. A partir de esto tenemos dos tipos de organismos según el número de esas células. Los unicelulares, que están formados por una única célula, y acá puse la imagen de un paramecio, que es un organismo unicelular, y los pluricelulares, que están formados por varias células. Y puse varios seres vivos como un pez, un árbol, una medusa, un hongo, que en este caso es pluri, pero hay hongos que son unicelulares como las levaduras. Lo vamos a ver más adelante. Y después hay dos tipos de células, o sea, tenemos dos tipos de organismos en función de la cantidad de células y dos tipos de células en función de si tienen o no núcleo. Las procariotas son las que no poseen núcleo, como las bacterias, ¿sí? Que son los únicos seres vivos que tienen células procariotas. Lo que está en violeta acá en el medio sería el ADN, que justamente no está en una región definida y diferenciada del resto de la célula, como si las eucariotas que tienen núcleo. Y acá se los señalo en una célula animal y acá en una célula vegetal. ¿Sí? El ADN en la célula animal y la vegetal están dentro de estos núcleos. Y la diferencia entre una y otra, hay varias, después los vamos a ver con detalle, pero por ejemplo las células vegetales tienen cloroplastos con clorofila para poder hacer fotosíntesis, ¿sí? Que es una estructura propia de las células vegetales y no de las células animales. Bien, poseen complejidad molecular. ¿Qué significa esto? Que están formados por biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas que conforman a los seres vivos? Estas cuatro. Las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas, es lo mismo, y los ácidos nucleicos. Las proteínas tienen como función principal la estructural, y puse de ejemplo el colágeno. También cumplen funciones de transporte como la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre, hormonales como la insulina, que es la que disminuye la glucosa en la sangre, y de defensa como los anticuerpos. Los hidratos de carbono tienen como función principal la reserva energética. Puede ser en el caso de las plantas el almidón, como lo que se encuentra en la papa, pero también tienen funciones estructurales como la celulosa, que son las que forman las fibras de los vegetales. En animales, los hidratos de carbono se reservan como glucógeno. Los lípidos o grasas, que también tienen la función de la reserva energética, pero de alto valor calórico, como en los ácidos grasos. También cumplen funciones estructurales como el colesterol y hormonales como los esteroides. Y los ácidos nucleicos, que tienen como función principal el almacenamiento de la información genética, como el ADN, y la intervención en la expresión de esos genes, o sea que esos genes puedan
manifestarse y ahí interviene el ARN. Y acá les puse algunas imágenes como para que más o menos se imaginen cómo son las moléculas, no porque sea necesario que se las aprendan, ¿no? Pero esto lo van a ver más adelante en años siguientes. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. En el caso de acá puse ejemplos de hidratos de carbono, donde puse el almidón, el glucógeno y la celulosa, que son cadenas de glucosa. Los lípidos, que son cadenas de carbono, como los ácidos grasos, acá son 3 y esto se llama triglicérido, quizás alguna vez lo escucharon nombrar, ¿sí? Los que tienen estructuras cíclicas, como el colesterol. Y en el caso del ADN y el ADN tiene una doble cadena que forma una hélice, ¿sí? Y el ARN es de cadena simple. El ADN es el que va a contener a los genes y se va a ubicar en las células eucariotas dentro del núcleo. Además, los seres vivos cumplen un ciclo vital. Dentro de este ciclo vital van a crecer, que el crecimiento no es más que el aumento de tamaño, que puede ocurrir por el aumento de una única célula, si son unicelulares, o porque aumenta la cantidad de células como en los pluricelulares. Y puse ejemplos como en el caso de una persona, que el crecimiento es limitado, y en el caso de muchas plantas, donde tienen un crecimiento mucho más amplio a lo largo de toda la vida. Y después el desarrollo, que es la adquisición de nuevas formas y o funciones. Muchas veces hablamos de crecimiento y desarrollo como sinónimos y hay que entender que el crecimiento es simplemente el aumento de tamaño y que el desarrollo es cuando el ser vivo adquiere una nueva forma o una nueva función. Ejemplos de desarrollo es la metamorfosis, que es la transformación del estadio de larva a adulto en insectos como en la mariposa, o en el caso de anfibios como la rana, que pasa del estadio de renacuajo a la rana adulta y adquiere nuevas formas y también nuevas funciones, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, las funciones que tenga un renacuajo que la rana adulta o la mariposa con el estadio de larva. La pubertad, porque ahí adquirimos la función de la reproducción y todas las formas que cambian en nuestro cuerpo, esto ya lo estuvimos trabajando. Y otro ejemplo podría ser el desarrollo embrionario, ¿no? A lo largo de todo el desarrollo del embrión cambian constantemente las formas y las funciones de este embrión. Otra característica es que los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Eso qué significa? Que intercambian materia y energía con el medio. Y volvemos a los esquemas de la unidad 2, ¿sí? Sistema abierto, entra y sale materia y energía. Ejemplos de cualquier ser vivo, ¿no? Pero acá puse el ejemplo de un animal y el ejemplo de una planta. En el caso de un animal, ¿cómo ingresa materia? A través de los alimentos, del agua, ¿sí? Del oxígeno, de la respiración. También con los alimentos entra energía. Y después, ¿cómo libera? La transpiración libera agua, libera dióxido de carbono en la respiración, libera calor cuando transpira también, que es una forma de energía. Y después con los excrementos, ¿sí? Por ejemplo, las secreciones, son formas también de eliminar materia y energía. Y después en el caso de las plantas, liberan también energía en forma de calor por la transpiración y reciben energía por medio de la luz del sol, donde hacen fotosíntesis. Y también tienen intercambio de gases. En la fotosíntesis van a utilizar el dióxido de carbono y van a liberar oxígeno. Y en la respiración van a utilizar y a incorporar el oxígeno y a liberar dióxido de carbono. Muchas veces está la confusión y se cree que las plantas respiran dióxido de carbono y no es así. Ya lo vemos, vamos a ver también esto más adelante, pero el dióxido de carbono lo utilizan para fabricar el alimento, para la fotosíntesis. También, por ejemplo, toman agua a través de las raíces, ¿sí? Y son todos ejemplos de cómo los seres vivos intercambian materia y energía con el medio. Otra característica es que los seres vivos tienen homeostasis. ¿Esto qué significa? La capacidad de mantener relativamente constante el equilibrio interno. En el ambiente hay constantes cambios y nuestro cuerpo, o el de cualquier ser vivo, no puede estar constantemente a la par de esos cambios, sino que tiene que mantener su ambiente interno relativamente estable para que todas sus funciones se puedan realizar de manera correcta. Vamos a ver ejemplos.
El primero es la regulación de la temperatura corporal. ¿Sí? Imagínense que estamos un día de invierno, baja mucho la temperatura corporal y no estamos hablando de poner o sacarse ropa, sino la regulación natural de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando baja mucho la temperatura corporal? Los vasos sanguíneos se van a contraer, se estrechan, para que no se pierda energía por radiación en las zonas cercanas a la piel. Así que nos vamos a poner más bien blancos, pálidos. Las glándulas sudoríparas no van a segregar ningún fluido, así que se nos va a poner la piel de gallina. Y los temblores, que van a ser contracciones involuntarias del músculo, van a permitir que se libere calor, ¿sí? Nos podemos mover de manera voluntaria y si estamos quietos, nuestros músculos se van a empezar a contraer de manera involuntaria para generar calor. Si por el contrario estamos en un día de verano y la temperatura corporal sube, lo que van a hacer nuestros vasos sanguíneos es dilatarse, nos vamos a poner colorados y vamos a empezar a liberar calor por radiación, ¿sí? Vamos a empezar a irradiar calor. Es como cuando uno se acerca a alguien que hizo educación física o algo y se siente ese calor que se está liberando del cuerpo. Además, las glándulas sudoríparas van a liberar el sudor, ¿sí? Que es agua, y esa agua a medida que se va a evaporar, ¿sí? Va a perder calor del cuerpo porque se va a ir calentando gracias a la temperatura que está en nuestra piel. Entonces, a medida que se evapora, ese calor se pierde. Otro ejemplo es la regulación hídrica, o sea, la regulación de los líquidos, que hay regulación fisiológica, que justamente tiene que ver con la homeostasis, donde, por ejemplo, si estamos con muy poco, nuestro balance hídrico es muy bajo, o sea, tenemos muy poca agua, vamos a empezar a retener agua de la orina y la orina va a salir más concentrada, más amarilla, más oscura. Probablemente transpiremos menos, ¿sí? Y nos va a dar sed, que es una respuesta que nos está avisando que necesitamos consumir líquido, ¿sí? Además, tenemos otros ejemplos, como puede ser que cuando haces actividad física aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca para que consumamos más oxígeno, para que incorporemos, más oxígeno y la sangre se bombee más rápido. Así que son distintos ejemplos de cómo nuestro cuerpo, ante los cambios del ambiente, busca mantener el equilibrio interno. Después tenemos otra característica que es que los seres vivos evolucionan. ¿Qué significa que evolucionen? Que cambian a lo largo del tiempo. La evolución no es más que los cambios en los sistemas biológicos a lo largo del tiempo. Muchas veces, y lo aclaro acá, asociamos a evolución con mejorar, con ser más complejos, con ser más grandes, mejores, y no tiene nada que ver cuando hablamos de evolución en términos biológicos, ¿sí? Es simplemente que se modificaron. Y acá puse un árbol, ¿sí? Filogenético de más o menos cómo fueron modificándose las especies desde los primeros seres vivos que fueron bacterias, arqueobacterias y eubacterias, ya vamos a ver la diferencia, y después toda la biodiversidad que vino después, ¿sí? A medida que pasaron los años en la historia evolutiva, fueron adquiriendo los seres vivos modificaciones a partir de mutaciones genéticas y esos cambios resultaron beneficiosos en determinados ambientes y provocaron que determinadas especies continuaran y quizás el mismo cambio en otro ambiente resultó perjudicial y provocó que esa especie se extinga porque no se pudieron reproducir y dejar descendencia, ¿sí? Por lo tanto, la evolución no tiene que ver con mejorar, sino que tiene que ver con cambios, y en la evolución los cambios no son intencionales, sino que se dieron de manera azarosa y el ambiente determinó si eran perjudiciales o beneficiosos. Aquellos cambios que permitan a las especies aprovechar los recursos del ambiente son los que llamamos adaptaciones, ¿sí? Que son los cambios que permiten aprovechar justamente esos recursos. Bueno, la siguiente característica que vamos a analizar es que los seres vivos llevan a cabo funciones vitales, es decir, funciones que le permiten justamente el mantenimiento de la vida. La primera son tres las que vamos a analizar. La primera es la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, por lo general lo asociamos a la alimentación, pero como verán, incluye varios procesos. La alimentación puede ser autótrofa o heterótrofa.
autótrofa cuando el ser vivo fabrica su propio alimento y heterótrofa cuando lo consume del exterior. Después vamos a ver incluso variedades dentro de cada una. Y acá puse el ejemplo de la planta, que es un organismo autótrofo porque por la fotosíntesis fabrica su propio alimento, y una cebra, el caso de un animal, que es heterótrofa. El otro proceso, que abarca la nutrición es la respiración, que puede ser aeróbica, cuando es en presencia de oxígeno, o anaeróbica, en ausencia de oxígeno. La circulación, que es el transporte de esos nutrientes por todas las células, si es unicelular, o por todo el organismo pluricelular. El metabolismo, que es el aprovechamiento de los nutrientes. Y la excreción, que es la eliminación de desechos, que depende del ser vivo, se da de diferentes maneras. Después vamos a ver ejemplos. La reproducción, que también es una función vital, y acá me podrán decir, bueno, pero un ser vivo si no se reproduce no se muere. Sin embargo, es vital para la especie. La reproducción es una función vital no a nivel de un individuo, sino a nivel de especie. Y puede ser sexual cuando intervienen dos sexos diferentes, y acá puse el ejemplo de dos peces que están teniendo una fecundación externa, ¿sí? Y dejan los óvulos y los espermatozoides en el agua para que ocurra la fecundación. Y también hay células especializadas, ¿no? Que se llaman gametas, como los óvulos y los espermatozoides. Y el otro tipo de reproducción es la asexual, que es cuando no intervienen dos sexos, sino que es un único organismo, en este caso una estrella de mar que se fragmenta y regenera sus partes, y no solamente no intervienen dos sexos, sino que no hay células especializadas como las gametas que intervienen en el proceso. Y después tenemos a la función de relación, que ¿por qué es vital? Porque nos permite detectar y responder ante los estímulos. La sensibilidad es justamente la capacidad de detectar estímulos, y la irritabilidad la capacidad de responder ante un estímulo. Y di un ejemplo de, yo puedo meter el pie en un agua que está muy caliente. La sensibilidad es lo que me permite a mí detectar que el agua está a una gran temperatura, y poder sacar el pie para no quemarme es la irritabilidad, ¿no? Y cuán importante es poder detectar ese estímulo y poder responder, por ejemplo, en este caso, para no quemarnos, ¿sí? Y así con muchas otras situaciones. Bien, estas son las tres funciones vitales que a lo largo de las clases siguientes vamos a ir trabajando en detalle cada una de ellas. Y finalmente, los seres vivos presentan niveles de organización. ¿Qué significa esto? Que tienen distintos niveles de complejidad. Si vamos a los niveles abióticos o sin vida o prebiológicos, tenemos a las partículas subatómicas, como el protón, el neutrón y el electrón, que forman átomos, los átomos que forman moléculas, las moléculas que sí son más grandes, que son macromoléculas, las organelas de las células, que son agregados de macromoléculas, y finalmente tenemos al nivel de individuo, donde ya entramos en los niveles de la vida. Dentro de estos individuos podemos tener un montón de niveles de complejidad. Después también los vamos a ir analizando en detalle, pero tenemos, por ejemplo, los unicelulares, ¿sí? Como en este caso puede ser un paramecio o las bacterias, o sea que tenemos unicelulares, eucariotas y procariotas. Después tenemos a los que son de nivel celular, como las esponjas, que ya no forman tejidos. El nivel de tejidos, como las medusas, por ejemplo. El nivel de órganos, como las plantas o los platelmintos. Y ya el último nivel de complejidad, que es el de sistemas de órganos, como en el caso de los peces, mamíferos, ¿sí? Y otros vertebrados. Y también, por ejemplo, artrópodos. En estos casos, después vamos a ver en la clase que trabajemos con niveles de organización, qué es un tejido, qué es un órgano, qué es un sistema de órganos, ¿sí? Simplemente es para presentar el tema. Y también vamos a ver a todos los niveles donde ya hay más de un individuo, como la población, la comunidad, el ecosistema, la biosfera, ¿sí? Y analizar cada uno de ellos en detalle. Bien, hasta acá llegamos con las características de los seres vivos. Espero que se hayan entendido. Cualquier duda saben que me pueden escribir antes de resolver la tarea.
Y la idea de las clases siguientes es ir analizando algunas de estas características con mayor profundidad, como en el caso de las funciones, en el caso de los niveles de organización, la estructura celular, y poder profundizar en determinados conceptos. Así que bueno, cualquier cosa me escriben. Éxitos.